Hola, ¿qué tal? De la literatura latinoamericana contemporánea de finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, hoy hablaremos de uno de los escritores más importantes de Brasil, Joaquín Machado de Assis, y su cuento La causa secreta. Joaquín María Machado de Assis. Nacido en Río de Janeiro el 21 de junio de 1839, fallecido en Ibidem el 29 de septiembre de 1908, uno de los mayores hombres de la literatura brasileña. Escribió en casi todos los géneros literarios, fue un gran relator de acontecimientos sociales y políticos de la época, cuando la República sustituyó al Imperio en Brasil. Nació en Morro do Livramento en una familia pobre, estudió en escuelas públicas y no fue a la universidad. Luchó por ascender socialmente utilizando su intelecto. Para eso asumió varios cargos públicos, pasando por el Ministerio de Agricultura, el de Comercio y de Obras Públicas. Consiguió el gran protagonismo social cuando publicó sus primeras poesías y crónicas. Además fundó y fue el primer presidente unánime de la Academia Brasilera de Letras. Su obra se hace fundamental para las escuelas literarias brasileras del siglo XIX y del siglo XX. En la actualidad tiene gran interés académico y público, ya que influyó en grandes hombres como Olavo Bilac, Lima Barreto, Drummond de Andrade, João Bart, Donald Barthelme y otros. Aunque famoso y popular en Brasil, no fue así fuera de él. Sin embargo, hoy en día es recordado como el escritor brasilero sin precedentes. Machado de Assis es considerado como uno de los grandes hombres de la historia de la literatura, de talla de Dante, Shakespeare y Camões. Originalmente publicado en Gaceta de Noticias, Río de Janeiro, el 1 de agosto de 1885. Joaquín Machado de Assis desarrolló la epilepsia. En algunas biografías se asegura que sus enfermedades influyeron en su obra. El estilo realista del autor tiene las siguientes características: introspección, humor y el pensamiento en relación del hombre con el mundo. El cuento de La causa secreta tiene una narración circular, pues comienza por una de las últimas escenas de la historia. Por lo tanto, en esta primera escena no entendemos la relación de los personajes, ni mucho menos la tensión que existe entre ellos. La causa secreta: García es un joven médico que hace amistad con Fortunato y posteriormente con su esposa María Luisa. Fortunato y García se convierten en dueños de un sanatorio. Forman una buena relación de trabajo. Con el tiempo, García descubre que se ha enamorado de María Luisa, mientras que ella es infeliz, pues su esposo experimenta con animales, lo que le genera mucho sufrimiento. En este cuento podemos ver una amistad que realmente esconde un triángulo amoroso. Además encontramos un personaje que disfruta del dolor de los animales, con un comportamiento sádico que se evidencia en la escena del laboratorio donde Fortunato despedaza poco a poco una rata. Hay una cotidianidad que en el fondo esconde un personaje sobrio y perverso. El romanticismo, que nació a final del siglo XVIII, destaca la expresión de las emociones a través de lo fantástico. Hace un culto al individuo y expone el subjetivismo, mientras que en el realismo, que emergió a mitad del siglo XIX, hay una fuerte influencia entre las costumbres y de los conflictos sociales. Bueno, y ya para concluir, de Machado de Assis podemos decir que fue un escritor que gracias a su intelecto logró posicionarse rápidamente dentro de la sociedad brasileña como uno de los hombres más admirados de la época, inspirando grandes hombres de la misma. Además, aunque en la época no fue popular sino en su país, para el día de hoy es uno de los grandes representantes de la literatura brasilera. Es así que su extensa obra de novelas y piezas teatrales, 200 cuentos, 5 colecciones de sonetos y poemas y más de 600 crónicas hagan de Machado de Assis el introductor al realismo en Brasil, con la publicación de Memorias Póstumas de Brasil Cubas en 1881. Precisamente Machado de Assis tiene un estilo realista que está cargado de ironía, crítica social y una visión desoladora del ser humano. Por otro lado, sus narraciones no son lineales. Eso lo podemos ver en Memorias Póstumas de Brás Cubas, en donde el personaje principal está muerto y nos cuenta una historia de atrás hacia adelante. Además, en su obra está presente el tema de la esclavitud. Asimismo, Machado de Assis fundó la Academia de Letras en 1897 y es considerado por muchos críticos como uno de los escritores más importantes que ha tenido Latinoamérica en su historia.